Buenos días, vamos a iniciar con nuestro estudio. Estamos en el estudio de Devarim, el libro se llama Deuteronomio. Estamos ya en la recta final. Ahora sí ya, la parte final de toda esta preciosa y hermosa historia que tenemos descrita, la cual es la piedra angular de nuestra fe. Por supuesto que Yeshua es el cimiento de la Torah misma, pero en la Torah, en los 5 primeros libros de la ley, se sostiene toda la doctrina que encontramos en el resto de la Escritura. Así que si tú tienes muy claro el mensaje de la ley, de los 5 primeros libros, va a ser mucho más fácil que podamos entender lo demás. Esto es un principio, podríamos llamarle hasta cierto punto lógico. ¿Por qué? Porque pues, primero vienen las bases y de ahí se piensa a construir lo demás. Entonces, es difícil construir una fe sólida si no tenemos una base sólida. Es por eso que la fe de muchos de repente puede flaquear, puede dudar, pueden cambiar en ciertas doctrinas y en cosas raras porque no tenemos un buen cimiento. Y es por eso que nos gusta estudiar de esta manera la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo, porque aunque aparentemente es más lento, créanme que es mucho más sólido. Así que estamos, les decía ya, recta final del libro y el capítulo anterior, que fue el 28, leímos una serie de bendiciones, pero sobre todo de maldiciones. ¿Por qué digo sobre todo de maldiciones? Porque ¿cuántas maldiciones creen que están escritas ahí? ¿Cuántas le contaron? ¿Cuántas le calculan? Del capítulo 28, ¿cuántas maldiciones están descritas? ¿Nadie dice un número? No, mucho más. 98 maldiciones están descritas en el capítulo 28. Wow, ¿son pocas o son muchas? Para mí son muchísimas. Ese capítulo se me hizo larguísimo. Yo decía, bueno, ya que le corte por aquí, pero sigue hablando de todo esto. Entonces, ¿por qué hacerlo así? Porque Dios sabe también cómo trabaja lamentablemente nuestro corazón, que en muchas ocasiones somos más dados a obedecer por el temor que por el amor. Pero cualquiera de los dos casos es una muestra que Él está tratando de acercarnos a Él. Entonces, ya sea por el amor, que es lo ideal, por la bendición, por la inspiración, como quien dice, obedecerle, pero si no funciona, va a tener que usar la otra opción, que es la vara, que es la maldición, que es la amenaza. Y es lo que como padres, por ejemplo, no quisiéramos llegar, pero a veces es necesario. O el jefe, ¿no? Dice, si ya no lo haces esto, pues ¿sabes qué? Ya te vas la próxima vez. Entonces, es una advertencia. Y decíamos del capítulo 28 que sobre advertencia no hay engaño. Entonces, bueno, una vez dicho lo anterior, y esto también es importante, ¿por qué? Porque Dios quiere las cosas transparentes. En la Biblia no hay letras chiquitas. Bueno, si hay letras chiquitas son esas que le ponen, pero esas no estaban en la Biblia. Son las piezas, notas de pie de página y esas no son parte de la Biblia, esas son añadiduras. Pero en la Biblia todas las letras, por lo menos la mía, son exactamente del mismo tamaño. Entonces no hay que las maldiciones te las pongo grandes y las maldiciones chicas, no. ¿Qué está hablando aquí? De transparencia, de ser claro con cada uno de nosotros. Dios quiere ser transparente y claro contigo. ¿Tú quieres serlo con Él? Creo que a todos nos gusta la honestidad y Dios quiere ser honesto. Por eso la Biblia es tan claro en esto. Y en el capítulo 29 se va a confirmar las palabras de este pacto que Dios está haciendo con Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. Han pasado 40 años y el pueblo, antes de lanzarse a la carrera a decir, cada quien agarre la casa que más le gustó, yo quiero la con alberca, yo quiero la con vista al ¿cómo se llama? Al lago de Galilea, yo quiero la que tiene los viñedos, y cosas que espérense, aguántense, tranquilos, primero siéntense, escuchen la Torah, reconfirmamos este pacto y ahora sí tienen las instrucciones para lanzarse. Entonces dice aquí en el verso 1, estas son las palabras del pacto que mandó Moshe que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Horeb es el monte Sinaí. Y eso es pues justamente cuando se entregó la Torah, los 10 mandamientos principalmente. Pero lo que está diciendo aquí es que a estas palabras, aunque no se dijeron en Sinaí, también son parte de ese mismo pacto. Son parte de la misma ley. Entonces no nada más es los 10 mandamientos que se leyeron en Sinaí,
También esta parte es parte de la ley, ¿ok? Entonces dice después, Moisés pues llamó a todo Israel. Y fíjense, yo quisiera que en estos capítulos que vienen, una de las reglas más importantes para interpretar la escritura correctamente, ¿sabes cuál es? Una muy básica y lógica: leer con atención, leer con detenimiento, simplemente tratar de leer comprendiendo cada una de las palabras que están escritas ahí. Así que de estos dos capítulos, yo les voy a pedir que tratemos de leer con muchísima atención, porque se explican casi por sí mismos. Dice, Moshe pues llamó a todo Israel y les dijo, ustedes habéis visto todo lo que Hashem ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy el Eterno no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué cosa más triste puede ser esto? Tener ojos y no ver, tener oídos y no oír, tener corazón y no poder entender. ¿De qué le sirve eso? Dice un proverbio árabe que de nada sirve unos ojos que ven a un cerebro ciego. O sea, es decir, alguien que tiene embotada la mente, que es un necio, que no quiere aceptar. Y bueno, se me hace curioso que sea un proverbio árabe. Pero bueno, algo así dice este proverbio. Pero lo que está hablando aquí el Señor dice, hasta el día de hoy Dios no les ha dado ese corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, ¿será culpa de Dios? ¿Sería Dios responsable de eso? Aparentemente aquí dice eso. Pero no es que Dios no hubiese querido, sino que sucedió con toda esa generación que dice aquí que vieron grandes señales, que vieron maravillas, que vieron todo lo que le hizo a Egipto. ¿Qué sucedió con esa generación? Sabemos que prácticamente ninguno entró. Y aquí está la razón. Porque no había esos ojos para poder ver más allá y creer, para tener fe. Entonces, no es que Dios no se los hubiese querido dar, sino que ellos no quisieron recibir ese corazón. Dios siempre está dispuesto a dar. Y esta frase, este verso me recuerda mucho estas palabras de Yeshua, ¿se acuerdan? Dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué decía él? Que oiga. ¿Qué quiere decir? O sea, ahí está la mesa servida. Si alguien no quiere comer es porque no se quiere acercar. Aquí está la palabra para todo aquel que quiera. Y esta sección cierra diciendo, esto no está difícil para que alguien diga, no, es que está complicadísimo. No, Dios está dispuesto a darle a cada uno conforme al camino que quiere tomar. Va a confirmar el andar de cada uno conforme a su corazón. Y esto es una prueba también de que aún los testimonios y las señales maravillosas no son capaces de cambiar un corazón endurecido. Simplemente pongámonos a pensar un poco, a imaginar esos momentos que vio el pueblo de Israel. Abrirse el Mar Rojo, caer fuego en granizo, agua convertida en sangre. Imagínate que el mar en el que vivimos se convirtiera en sangre. ¿Qué harían los hoteleros? Los spring breakers y toda la gente que está en... O sea, una tragedia casi nacional. ¿Cómo crees que este mar así cristalino, hermoso, se va a hacer así en sangre? Bueno, pues eso sucedió, eso es real, no es ciencia ficción. Sus ojos lo vieron de esta gente. Pero dice, aún así no tuvieron ojos para ver, para interpretar. Eso es lo que está detrás. Entonces, ¿qué es lo que vemos tú y yo cuando estamos delante de algún acontecimiento, de algún milagro, de alguna señal? Tenemos que acostumbrarnos a ver más allá. Si no, no vamos a pasar de Egipto, o no vamos a pasar del desierto, nos vamos a quedar ahí. Tenemos que pedir a nuestro Dios que abra nuestros ojos, que nos ayude a caminar por fe y no por vista. Dice el verso 5, un milagro impresionante, fíjense. Y yo les he traído 40 años en el desierto. 40 años, imagínate 40 años viendo prácticamente el mismo panorama. 40 años. ¿Quién de aquí ya rebasa los 40? Bueno, no levante la mano, nada más. Ok. Prácticamente imagínate toda tu vida en el mismo lugar, viendo lo mismo, o sea, sin llegar a ningún destino.
Porque bueno, pues era deambular y deambular y deambular y la promesa que has de llegar. 40 años, dice, los ha traído, pero fíjense lo que sucedió. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Qué les parece ese milagro? Es impresionante eso. O sea, la ropa no se desgastaba. Los guaraches, en ese caso, no eran de suela de llanta, o sea, eran normalitos y no se desgastaban. Bueno, las mujeres tal vez no estarían tan contentas con este milagro, definitivamente. Pero imagínense, los mismos zapatos que traen, órale, 40 años. Y ya por más que, eran como cuando de niño no les pasaba de que te compraban zapatos que no te gustaban y decías, ay, ojalá que se desgasten, ¿no? O sea, ya querías que se rompieran algo para que te compraran unos nuevos, porque dices, esto va a durar un montón. Bueno, pues ahí no era ese sentir definitivamente. Aquí era la manifestación del milagro. Dios te va a sostener 40 años. No te preocupes, no te afanes. No te estreses si te queda o no te queda. Dice el Talmud, esa es una versión, que la ropa crecía o decrecía con la persona. Eso sí nos encantaría a los que tenemos hijos pequeños, ¿no? Dios mío, o sea, que les fueran creciendo el pie y todo y que fueran durando. Dice, qué bendición. Pero imagínate, engordaban, frum, la ropa engordaba, enflaquecían, frum, la ropa enflaquecía. Perfecto, o sea, increíble. Súper milagro eso. 40 años así, viendo ellos, siendo conscientes de eso. Dice, ¿no habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supieran que yo soy el Señor vuestro Dios? O sea, para que sepas que yo te sostengo. ¿Qué otro milagro? Dice verso 7, llegaron a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, ¿no? ¿Te acuerdas? La tradición eran unos gigantes estos hombres. O sea, eran gigantes literales, no como Juanca, no como Jorge que están por aquí. No, sí, eran más grandes que ellos. Ya les dije que a los demás de 1.95, el próximo que entre ya les hacemos prueba de ADN. A ver si no es Nefilim. Bueno, estos, el rey de Sehón y el rey Og, sí eran hombres así enormes. Camas de 3 metros. O sea, así del estilo de Goliat. Dice, bueno, salieron estos cuates acá y los derrotamos. Unos recién salidos de la esclavitud, pobres, trabajados, cansados, angustiados, todo, los derrotaron a un ejército establecido. Dice, tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. ¿Se acuerdan que antes de que ya se establecieran, estas tribus pidieron estas tierras y dijeron, bueno, ok, ustedes se quedan de este lado, pero nos ayudan a conquistar el resto del territorio? Dice, verso 9, entonces, ya que viste todos esos milagros, ¿qué dice? Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Fíjate cómo el Señor primero te da razones, te da motivos para que guardes su palabra. Si no, sería posiblemente pues una simple religión en la que tienes que hacer conforme a lo que te piden, quieras o no quieras. Aquí Dios va más preocupado por la relación y te dice, te voy a dar razones para que tú confíes en mí, para que creas en mí, para que sepas que yo estoy al tanto de ti. Y una vez que entiendes y crees todo eso, ¿qué dice? Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrán por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Ustedes todos están hoy en presencia del Señor vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. O sea, no había nadie que faltara ahí. Todos están delante de Moisés, en este caso representando a Dios, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento, que el Eterno tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Wow, Dios nunca ha dejado de tener en mente las promesas que le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Siempre las guardó. O sea, nunca se olvidó de lo que algún día le dijo a estos hombres.
así pasar el tiempo, Él así va a cumplir. Y esa es en gran manera la esperanza que muchos hebreos tenían en Egipto. No había una Torá tal así escrita, pero sí había la esperanza de lo que Dios le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob, esa tierra que habrían de recibir. Y eso era lo que en muchos casos mantenía la fe. Ahora, ¿por qué de todo esto? ¿Por qué confirmar las palabras del pacto? O sea, ¿por qué no decir, bueno, pues ya recibieron la Torá, pues ya entren? Recordemos por qué, porque es una nueva generación. La primera generación prácticamente ha pasado toda ha muerto. Entonces es una nueva generación y esto nos enseña que es necesario confirmar el pacto no por ti, sino por tus hijos. ¿Cada cuándo? Yo te diría, cada que sea necesario. ¿Y por qué confirmarlo en ese momento? Porque la experiencia que vivieron en el desierto, los milagros que vieron, la provisión, la protección, el poder de Dios, todas esas manifestaciones extraordinarias pudieron haber inclinado el corazón favorablemente para que obedecieran, para que fuera más fácil. Pero la generación que está delante de Moisés, muchos de ellos no habían sido testigos o no tenían el recuerdo preciso de lo que había pasado. Y esas generaciones se entrarían, se establecerían y es muy probable que olvidaran parte de lo que vivieron antes. ¿Y entonces qué quiere decir esto? Que sería fácil olvidar la Torá, que sería más fácil que se dejaran convencer por otras cosas. Por eso es tan importante confirmar año tras año la Torá. Para eso es Shavuot. Y qué propicio momento para estudiar este capítulo justamente, para confirmar las palabras de este pacto. Entonces dice, no nada más con ustedes, sino dice más adelante con quién. Dice el verso 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante del Eterno, nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Los que salieron. ¿Y quiénes eran los que no están ahí? Pues tú levanta tu mano y di, pues nosotros no estamos ahí físicamente. Pero dice, con ustedes hago este pacto y con los que vienen después de ustedes. Así que este es el alcance que tienen los pactos de nuestro Dios, que no caducan, que no se pueden abrogar, que no se pueden cambiar, que no es necesario cambiarlos, porque la ley del Señor es perfecta. Pero si es necesario, aunque es perfecta, sí se necesita revalidar, sí se necesita confirmar. Para eso es la fiesta de Shavuot, para hacer una pausa, vamos a llamarlo así, en el trayecto y reflexionar y decir, es momento de confirmar esto, de enseñarlo a nuestros hijos esto también. Algún día nosotros salimos de Egipto, recibimos la Torá, hoy yo te paso a ti la estafeta, hoy tú también tienes que hacer este pacto por ti mismo. Cada uno de manera voluntaria tiene que llegar a este acuerdo con él. Y es por eso que en la fiesta de Shavuot acostumbramos poner una jupá como la representación de este compromiso, que no puede haber un compromiso más fuerte con alguien si no es el matrimonial. Así que tal vez la relación que mejor pueda definir el grado de compromiso con nuestro Dios es una relación así, una relación bajo la jupá. Pero al final del día es decisión de cada uno firmar o no firmar. Así que tienen de aquí hasta el rato para pensarle y decir si le entro o no le entro. Por eso lo que hacemos es que primero leemos los mandamientos y ya que sepas de qué se trata el asunto, ahora sí, fírmale, si quieres. Dios está dispuesto, Dios está listo, Dios va a cumplir, tenlo por seguro. Ahí sí yo también te lo firmo de que Él va a cumplir. Solo nos queda a nosotros saber si sí o si no. Y nadie se sienta presionado. Nadie se sienta presionado, decir, no, pues es que todos están pasando, yo también tengo que hacerlo, ni modo que diga que no. No pasa nada, no te preocupes, tómate tu tiempo si es necesario, pero el día que lo hagas, hazlo de todo tu corazón. Hazlo de todo tu corazón. Y aquellos que ya lo hicimos, qué hermoso momento vamos a tener, como una renovación de votos. Es necesario reavivar el fuego, es necesario a veces volver a echar la leña para que vuelva a prender. Así que si has estado frío con el Señor o quieres tener más fervor por Él, quieres ser lleno de su Espíritu, hoy es el momento, hoy es esa oportunidad.
¿Por qué? Porque ese pacto llega hasta nosotros. Por eso dice, no nada más con los que están aquí, sino con los que no están aquí. Dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y oro que tienen consigo. Dice, bueno, pues ustedes ya vieron estas cosas que dejaron atrás, estos ídolos, todas esas cosas a las que les rinden culto. Pero dice el verso 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu. Fíjate, hasta una tribu completa podía ser, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré shalom, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá el Eterno perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Eterno borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará el Señor de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Wow. Fíjate, ¿qué es lo que nos dice aquí? A pesar de todo lo que pasaron, no puede faltar alguno que por ahí se descarríe. A pesar de que vieron las abominaciones de los egipcios, no falta uno pues que se le antoje y que quiera probar por otros lados y que diga, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a vivir. Pero lo trágico del asunto, ¿cuál es? Que vive una mezcla. Que vive una mezcla entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre el Dios de Israel y el Dios de las naciones. Y que aunque escuchó todas las maldiciones que nosotros acabamos de oír, diga, bueno, pues sí, ya sé que sí es esto, y sí está escrito, pero bueno, pues yo celebro Shabbat, y yo como kosher, y yo voy a esto, y yo hago lo otro, y en su corazón no se despoja de la idolatría. Que dice, no crea tal hombre que al final del día le va a ir bien. Dice, es como aquel que con la embriaguez, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, está súper embriagado, está súper borracho. Híjole, ¿con cuál me la quito? Pues échate otras. Ahora sí, como diríamos, le está echando leña al fuego. Ese es el pensamiento, como dice, tonto, ingenuo, de una persona que piensa que va a estar bien delante de Dios, o que puede estar bien delante de Dios, y que está en la idolatría de su corazón. Entonces está fuerte aquí también lo que dice el Señor, porque dice, no va a querer perdonarlo, o sea, no va a quererlo, no va a querer perdonar a esa persona, sino que se va a encender su ira. Dios va a poner todas las maldiciones sobre la vida de esa persona, todo lo que está escrito en el pacto. Entonces va a ser un ejemplo ahora sí que de la ira, un mal ejemplo para las tribus de Israel. Y fíjense lo que dice el 22, dice, y dirán las generaciones venideras, o sea, los que ya no vivieron eso, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjeros y que vendrán de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que el Señor la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que eran dos ciudades que eran parte de la administración donde estaban Sodoma y Gomorra, las cuales el Eterno destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo el Señor a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? O sea, va a ser un ejemplo de que con Dios no se puede jugar, de que las cosas con Dios van muy en serio. Dice, voy a destruir esta tierra, la voy a hacer una tierra árida, de ser una tierra fructífera, se va a quedar totalmente desértica. Y esto se cumplió. Tristemente se cumplió, porque hay grandes zonas de Israel que están totalmente desérticas todavía, áridas, que es difícil sembrar ahí. Pero justamente también estamos viviendo el contramilagro, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es? El reverdecimiento, el florecimiento de otras zonas. Es un testimonio de que Dios está restaurando a la nación de Israel. Porque también hay partes increíbles
de oasis en medio de desiertos, de cascadas, de ríos, de florecimientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, esto se cumplió, pero Dios también va a cumplir lo que dice más adelante con respecto a la restauración. Así que como Dios es severo para castigar, también es hermoso y poderoso para restaurar y consolar. Y esto se está cumpliendo en nuestros días. Somos testigos de que esto es verdad. Tú puedes investigar en la historia, en enciclopedias, y ver cómo era la tierra de Israel antes. ¿Por qué crees que en gran manera nunca se habitó la tierra de Israel? Pues porque era un sequedad, era un desierto, porque era una tierra árida. ¿Y quién quiere llegar ahí a picar y todo? Ya que está reverdeciendo, ya que sembraron, ya que construyeron, ahora sí ya todos la quieren, ¿no? Ahora sí ya se meten todos los árabes, ahora sí es mía. Pero ¿por qué no se metieron durante casi 2000 años cuando no había nada? Ahí te das cuenta que es la lógica. Y Dios cumplió esto, lo cumplió en Babilonia, lo cumplió con Roma, destruyeron todo, todo quedó así. Pero tenemos un Dios poderoso que restaura. Y dice el verso 25, y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira del Señor contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Eterno los desarraigó de su tierra con ira y con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. O sea, como que los arrancó casi desde la raíz. Pero es curioso porque dice que si entre el pueblo hubiese este tipo de gente de la idolatría, dice, va a brotar entre ustedes una raíz de hiel y de ajenjo. ¿Qué era la hiel? Es este líquido que también se describe que sale de la bilis. Es un líquido amarillo verdoso que es totalmente amargo y que sirve para deshacer justamente, es como un jugo gástrico, por decirlo así, que sirve para deshacer pues, los alimentos. Se habla de algo sumamente amargo, de un líquido así. Entonces, ¿qué está hablando? Que cuando alguien vive en el pecado, lo que no sabe es que está sembrando semillas de esto. Y toda semilla en algún momento va a tener que crecer por naturaleza. ¿Y qué fruto crees que va a dar? Lo que dice ahí, hiel y ajenjo. Y esto me lleva a recordar justamente qué es lo que le dieron a beber a Yeshua, ¿se acuerdan? Cuando está a punto de morir. Vinagre con hiel. ¿Por qué? Porque Él está tomando sobre sí todas estas maldiciones. Él está, ahora sí que literalmente llevando en su cuerpo, tomando las maldiciones que Israel sembró cuando se apartó tras la idolatría. Esta raíz de hiel y de ajenjo, ¿quién la bebió? Yeshua. Yeshua la tomó por nosotros y nos perdonó. Ajá. Es impresionante esto. Entonces, por eso el pecado hay que arrancarlo de raíz. No puedes podarlo, no puedes cortarle las ramitas, porque sabes que va a crecer. Hay que arrancarlo de plano, no hay otra. Por eso Yeshua fue tan radical en ciertas expresiones cuando dijo, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Pues córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si brota una raíz de amargura de hiel, arráncala de ahí. Porque no la vas a poder detener si no es de esa manera. Y vamos a cargar sobre nosotros mismos maldición. Así que antes de confirmar el pacto, ¿qué dice el Señor? Evalúa, revisa, ve cómo está tu corazón. Que no brote en ustedes ninguna raíz de amargura. Justamente es lo que dice la carta, ¿se acuerdan? De los hebreos. Y me gustaría que lo leyéramos ya prácticamente para terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Y esto es para no poder llevar una doble vida. Y fíjense, el capítulo 12 de Hebreos definitivamente es un comentario de estos capítulos de Devarim, de Deuteronomio. El capítulo 12 empieza a hablar acerca de la disciplina, ¿se acuerdan?
que pongamos nuestros ojos en el Mesías, que no nos desanimemos, que no perdamos la meta, que estamos en una carrera, que nos despojemos de todo pecado que nos asedia, que sigamos adelante la carrera, que consideremos justamente a Yeshua, aquel que sufrió todas las humillaciones y todo esto sin tener ningún pecado, y aún así tuvo que cargar esto. Y entonces dice, bueno, ya que habían visto todo eso, aguanta la disciplina. Dice, si tus papás te disciplinaban en la tierra y la aguantabas, pues ¿cuánto más no vas a aguantar la disciplina de nuestro Padre? Porque si no te disciplina, serías un bastardo y no serías un hijo. Y entonces, después de esos 11 primeros versículos, dice en el 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esos son los últimos capítulos de Deuteronomio, las bendiciones, las maldiciones. No te apartes a diestra y a siniestra, sigue lo que te mandó el Eterno y serás prosperado. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que es justamente lo que leímos, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que sucedió en ciertos casos? En la narración en el libro de Números, que unos cuantos empezaron con su amargura. Ay, extrañamos los puerros, extrañamos la carne. Y empezaron a incitar a otros a que también. O Coré, ¿no? ¿Y tú por qué estás de jefe? ¿Y a ti quién te puso? Y nosotros también podemos, también somos levitas. Incitaron a otros y otra vez se rebelaron contra Moisés. ¡Pum! Vale, fulminados. Entonces, Deuteronomio 29 y Hebreos 12 son muy semejantes en la exhortación. Dice el verso 16, entonces, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Y de quién está hablando? Del pueblo de Israel, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¡Wow! ¡Qué fuerte está aquí! Dice, aunque procuró y se puso a chillar y a llorarle ahí al Señor, perdóname, demasiado tarde, too late. O sea, el arrepentimiento también tiene un tiempo. ¿Cuándo? No sabemos. Por eso dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por eso la exhortación de Moisés es fuerte al decirles, o sea, tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, un corazón que no tiene entendimiento. Esta es la última advertencia, porque si no, no van a entrar, se van a quedar en la orilla. Entonces dice aquí, verso 17, y vean las condiciones diferentes. Verso 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido del shofar y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que les hablase más, que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si era una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moshe dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la quejilá de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces diciendo, es una situación similar a la que están viviendo los hebreos, pero los hebreos tienen mejores condiciones. ¿Por qué? Porque como sea, los que estaban en Sinaí era un panorama difícil, tormentoso, o sea, una situación complicada en cuanto a los truenos, los relámpagos, las voces, todo eso fue así como un shock. Pero dice, ustedes no se acercaron a eso, ustedes se acercaron a una situación mejor, a un monte no Sinaí, sino a un monte de Sión, a la Jerusalén celestial, y no a un Moisés que tenía que tapar su rostro, que tenía que cubrir su rostro, sino al Mesías, al Cordero de Dios, aquel que vino a dar su vida por nosotros. Entonces dice, considera eso. ¿Para qué? Para que no seas desechado.
nos hemos acercado a un pacto renovado, a un mejor pacto, o al mismo pacto con una mejor situación, más favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto lo anterior, porque ya sabemos las consecuencias de desechar ese pacto. Entonces la exhortación de los hebreos es: no caigan en el mismo error que cayó el pueblo en el desierto, el cual tenía todo para poder entrar, pero desecharon, porque no tuvieron oídos, no tuvieron corazón, no tuvieron ojos. Dice que no les pase lo mismo, porque aún Esaú, siendo descendiente, siendo hermano, ¿qué dice? Procuró con lágrimas el arrepentimiento y ya no hubo chance. Entonces hoy estamos ante un momento también único y especial, de decir: Señor, yo quiero recibir tu pacto, yo quiero que tú escribas tu Torah en mi corazón. No quiero ser de aquella generación que también recibió la Torah, pero que rebotó, ¿no? Que les rebotó en el corazón, que no quedaron inscritos en el libro de la vida. Así que vamos a regresar y cerrar aquí en la carta de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio. ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 28. 29, es el último, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ajá. Entonces, ¿de qué está hablando? De las promesas que da Dios, pero también de la severidad y del castigo por su desobediencia. Y entre ellas, ¿cuál? Te voy a arrancar, te voy a dispersar, y esto va a ser un testigo, un ejemplo para todas las naciones por quebrantar el pacto. Pero hay un misterio detrás de eso. Hay un misterio maravilloso que está ligado a las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice que no se olvida de ellos. ¿Y cuál es? Que Dios le prometió que por medio de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Que Dios injertaría una parte de la semilla de Abraham o semilla de Abraham en todas partes. Así que uno de los misterios más grandes que pudiéramos nosotros llegar a comprender es este: que la dispersión de Israel, aunque es consecuencia de una maldición, de una desobediencia, es convertido en bendición por la promesa que Dios le dio a Abraham, y Dios no puede anular los pactos que antes había hecho. Entonces dijo: bueno, yo prometí a Abraham bendecirlo y cumplir lo que le dije, pero estos son unos desobedientes y está escrito en la ley y tengo que hacerlo porque está escrito ahí. No puedo faltar a la palabra. Entonces, si la palabra dice que si ellos fallan y transgreden estos pactos, yo los voy a regar entre las naciones. Entonces dice: ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ya sé. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Por una parte te disciplino, pero por otra parte aprovecho eso y te bendigo. Por eso los mejores castigos que puede haber en tu vida, que te pueda dar el Señor, son aquellos que logras ver con un aprendizaje espiritual, que logras aprender de ellos y darte cuenta que hay algo de bendición para ti. Por eso a los niños, pues esos métodos de castigos que les ponen a hacer 5,000 planas: no llego a llegar tarde, no llego a llegar tarde, debo hacer tal cosa, pues no son tan sanos, ¿no? Sino debe de haber algo que les sirva adicional a su vida, y aunque está siendo castigado, está aprendiendo también. Entonces, eso es un secreto. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. ¿Cómo le va a ser Dios? Dice: bueno, pues es un secreto, es un misterio, que gracias también a Él sabemos en el Nuevo Testamento cómo se ha ido revelando esto. Dice: el misterio que permaneció oculto por generaciones. Y que dice en Efesios que ese misterio fue revelado en nuestros días. Misterio que antes fue oculto a los profetas y a los padres, pero que hoy nos es dado a conocer. ¿Cuál? Que también los gentiles son coherederos y son parte, y todos esos que fueron dispersos, entonces son también Israel. Pero faltan muchos secretos definitivamente por ser revelados. Pero ¿qué dice aquí? De esos déjaselos a Dios. No te afanes, no te angusties, no te estreses, no te vayas más allá. En otras palabras, no quieres inventar el hilo negro, porque pues esa es una tendencia que también los hombres tendemos a caer, ¿no? Ahora sí, les traigo la nueva revelación, ¿no? Este es el nuevo misterio que yo ya encontré, que si tú observas el lado oscuro de la luna, ahí podemos encontrar realmente el calendario verdadero de la vida y de no sé qué, y que, o sea, dices: brother,
o se me apareció un ángel de Dios y me dijo que esto es y que esto es tal. Y, híjole, cada vez que veo esas cosas, digo, ay Señor, o sea, me acuerdo mucho de este versículo. Digo, ¿quiénes somos nosotros incluso para poder ser vasos, en muchos casos, para develar un misterio así? La gente que dice, es que yo ya conozco cuál es el nombre de Dios, o cómo se pronuncia, o el calendario, o tal cosa, o tal, o ya hay una infinidad de supuestamente gente reveladora de secretos que nada más casi ellos tienen. Entonces, estémonos quietos, estémonos tranquilos, quedémonos con lo que está escrito o no. ¿No se les hace que es suficiente? O sea, si lo que ya está escrito, en muchos casos, nos falta caminar todavía en él y perfeccionarnos, si nos metemos todavía a cosas que no están escritas y que son ambiguas, imagínate. Entonces, por eso dice aquí, claro que el Espíritu dice que si el Espíritu Santo no revela, pero ¿qué cosas revelará el Espíritu? A ver, ustedes mismos díganme, y con esto cerramos. Te revela lo que para nosotros está oculto, pero que ya está escrito. ¿Sí? O sea, el Espíritu te va a llevar a toda verdad. Por eso dice, les conviene que me vaya, si no nos enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual les va a guiar ¿a dónde? A toda verdad. Entonces alguien dice, es que a mí me guió al templo de Chichén Itzá y me dijo en ese lugar, o sea, difícilmente el Espíritu te va a llevar a un lugar así y te va a revelar ahí algo. Digo, Dios nos habla en todas partes, pero decir, esta es la revelación, pues bueno, yo por eso mejor, como dice, no te prate ni a diestra ni a siniestra. O sea, como que yo no sé cómo nos complicamos la vida en esos asuntos. Pero bueno, pues por eso tratamos de seguir lo que está escrito aquí. Y hay cosas definitivamente que están veladas y que van a seguir veladas, porque si no estuvieran así, pues ni modo que llegues, que imagínate que llegue el Señor y dice, ¿saben qué? Les voy a revelar esto y nunca va a faltar el sabelotodo. Ah, eso yo ya lo sabía, ¿no? Eso, yo ya desde hace muchísimos años, Dios, no, hombre, para mí no hay nada nuevo, o sea, dime algo que no sepa. Es ridículo. Así que quedémonos con lo escrito, quedémonos con el marco, dentro del marco de la Escritura, y hay cosas que sin duda el Señor revelará en su momento, pero será Él. Ya no nos afanemos, quedémonos con lo que está escrito, es más que suficiente, ¿no creen? Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Padre que nos ayude entonces a prepararnos en unas horas más para la fiesta de Shavuot, y justamente queda muy ad hoc esto que acabamos de leer y el capítulo que sigue en esta época de fiesta.